está acá cerca. Vengo a dar una charla justamente de bromelias. Yo soy docente de biología y también técnico en jardinería y hace muchos años que me dedico al cultivo de bromelias. Y también de otras plantas que me fui enamorando en el camino, de aloe, de agave, de cactus, tengo un millón de plantas, pero el foco de esta charla va a ser sobre el cultivo de bromelias. Así que vamos a ir, si quieren ahí les dejo mi contacto, cualquier duda si tienen de lo anterior, mi cuenta de Instagram si tienen alguna pregunta o lo que sea, y también abajo tengo mi canal de YouTube que ahí estoy generando muchos videos relacionados justamente al cultivo de bromelias porque por ahí se nos escapan algunas cuestiones técnicas y digamos, explicándolo en video me permite llegar a más gente y contar un poco más sobre estas plantas. Bueno, entonces sí es lo mismo para dos, para Instagram como para YouTube, que es lo mismo, es @botánico.0 y ahí tengo contenido de bromelias, de aloe, de agaves y también de plantas tropicales en general. ¿Qué vamos a aprender? A modo de índice en esta charla vamos a ver algo del hábito de vida de las bromelias, las formas de crecimiento, reproducción, una técnica que estuve estudiando, investigando, además de la reproducción de separación de escuelos, estoy investigando otras dos. Vamos a hablar algo de sanidad y de la relación que tienen las bromelias con los mosquitos, porque hay mucha gente que les tiene miedo a las bromelias justamente por los mosquitos, pero traje información científica al respecto. Y también sobre algunas especies principales o especies que podemos llegar a encontrar incluso acá en los puestos están algunas de las especies más comercializadas. Hay un montón de especies disponibles, pero bueno, vamos a centrarnos principalmente en las que podemos llegar a encontrar acá en Argentina. Si necesitan que vaya más despacio, me dicen. Y con respecto al tema de las preguntas, si tienen alguna, esperen, porque generalmente termino todo de disertar y a lo último, si quieren, respondemos las preguntas. Para no detenernos en cuestiones que por ahí después, más adelante, te las respondo. Entonces, más vale, damos de lleno toda la charla y después hacemos una ronda de preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno, let's go. Vamos. Entonces, la familia de las bromeliaceae crecen principalmente en América, ¿sí? Vamos a ver que desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina tenemos gran cantidad de bromelias. Solo una pequeña población ha llegado a dispersarse hacia lo que es África, que es de la familia de las Piercardias. Acá vemos traje imágenes más que nada de naturaleza de las bromelias porque muchas veces cuando las compramos dicen, che, pero estas son plantas de interior, ¿ok? Y la gente las tiene como plantas de interior. Grave error, horrible, ¿sí? Miren dónde crecen. Las bromelias generalmente crecen como litófitas, generalmente en exposiciones muy iluminadas. Esta es una Neoregelia baiana, hermosa especie, también lo tengo en casa. Pero crecen formando pequeños grupitos de plantas, están generalmente protegidas por pastizales o bajo la sombra de algún arbustito y demás, ¿sí? O sea, tienen una leve sombra, pero están expuestas al rayo del sol. Yo entonces, si voy a comprar una bromelia y me dicen es una planta de interior, porque muchas veces los mismos viveristas nos dicen que son plantas de interior y uno va, bueno, le pongo un rinconcito verde, se te pone verde flúor y se te termina muriendo. Entonces, grave error ese, a las bromelias les gusta mucho la luz. Hay casos y casos siempre, hay especies que son más tolerantes a la iluminación y otras que que necesitan este tipo de iluminación más agresiva, más fuerte, ¿sí? Vamos a la siguiente. Dentro de lo que es la forma de crecimiento, las bromelias son especies que son consideradas como monocárpicas. En biología siempre pasa que tenemos que hay siempre una especie que no cumple la regla, ¿sí? Las especies monocárpicas son especies que florecen y una vez que florece la planta sucumbe o muere, pero antes va dejando escuelos para continuar entonces a lo largo de ese tiempo. Sí, perdón. Ponelo si quieres en el suelo, si les muero. Entonces son plantas monocárpicas, florecen, fructifican y la planta muere pero da hijuelos. Dentro de los hábitos de crecimiento pueden crecer como terrestres, directamente sobre el suelo, como las alcantareas, que son las bromelias gigantes. Creo que acá en la entrada hay una bromelia gigante. Esa es una alcantarea, creo que es una alcantarea. Bueno, son hermosas, a veces le falta un poquito de sol. Pero en realidad, porque está muy verde, en realidad son rojas. Se pone en la naturaleza, están rojas. Sí, son más rojizas, más.
le ponemos mucha luz o mucha, porque la gente le tiene miedo, digamos, al tema de la luz, pero les voy a dar tips como para ir poniéndole un poquito más. Me dijeron que es una tilancia eso. Tiene su pinta de tilancia también. Sí, si no es la alcantarilla, Sí, el nombre de alcantarilla. ¿dice alcantarilla? Si a mí me la vendieron como alcantarilla, la mía. Porque No, hay una- la granota, esa. la de Jorge, a mí Jorge me la vendió con Sí, otro nombre. Es una tilancia, sí, puede ser la tilancia australis, que es una especie de nativa argentina. Son muy parecidas. Sí, la Australia. La australis, no sé, después vamos a hablar de la tilancia australis, pero sí, es muy grande también, y esa sí es grande, no se va a poner roja nunca. Pero la alcantarilla, que es una especie que se consigue también en Argentina, carísima también, es más rojiza y viene gigantísima. Vamos a ver, entonces, la mayoría de las plantas tienen tanques que retienen agua. La mayoría, pero como dijimos, en biología siempre hay una excepción que dice, no, yo no quiero retener agua, no retengo, listo. Entonces después vamos a ver qué especies son las que no retienen el agua. Este agua que retiene generalmente presenta un microhábitat para muchos organismos. Pueden ser mosquitos, ácaros, anfibios como ranitas, que pasan su vida, su ciclo de vida completamente en estos lugares. Entonces, forman microambientes dentro de un ambiente. ¿Sí? ¿Qué tal, Marta? También es un reservorio de agua para las aves. Tal cual. En mi casa vienen a tomar agua. Sí, sí, sí. Aparte de eso garantiza de que tengan agua acumulada, digamos, para ayudar entonces al ciclo del agua también. Todo ese agua que ellas tienen retenida en esos estanques que justamente le permiten sobrevivir en los periodos de escasez de agua o de lluvia. Son plantas suculentas, generalmente las clasifican ahí como plantas suculentas justamente porque tienen la posibilidad de retener agua, y algunas plantas de la familia de las Dickia, del género Dickia, Puya, son plantas que retienen un poco más el agua directamente en el follaje, en las hojas, digamos. La mayoría de las bromelias también presentan tricomas, que son unas prolongaciones celulares que tienen una forma como si fueran pelitos que permiten absorber más la cantidad del agua o el agua que se encuentra disponible en forma de vapor, lo pueden asimilar. En el caso de las tilancias, que son esos claveles del aire, bueno, ellos tienen justamente gran presencia de tricomas que son de color blanco. Estos tienen dos funciones. Una es la de reflejar la radiación solar, al ser blanco, no les incide tanto. Y además cuando uno riega los claveles del aire, vieron que se ponen verdes completamente. Bueno, justamente por la gran presencia de tricomas que hacen y garantizan a la planta que pueda absorber más rápido el agua. Porque como viven en lugares desérticos, generalmente el agua es un recurso un poco escaso, entonces lo tienen que asimilar como sea. Vamos a ver que en la provincia de Córdoba tenemos un montón de especies diferentes de tilancias que viven son como litófitas directamente a alturas increíbles, ¿sí? Tenemos un tema con la parte ecológica en relación a las bromelias, la destrucción del hábitat. Pensemos o remontémonos a lo que fue el 2020, que se incendió todo lo que fue en la Amazonía, los incendios forestales que tenemos en Argentina, en Chaco, en todo el estado, en Rosario, en todos lados tenemos un montón de especies que se están muriendo. Y no solamente las epífitas, que estas hay en Brasil, se están muriendo un montón de otras que tenemos acá en Argentina, y eso es gravísimo. Porque cuando nosotros vemos que hay incendios forestales, hay deforestación, pensamos, pobre arbolito, vinieron con una oruga y los tumbaron a todos. No, en realidad abajo hay un montón de especies de bromelias, abajo, arriba, en distintos estratos, y lo que están haciendo ahí, están directamente alterando todo ese ecosistema. Por eso es gravísimo y hay que proteger un poco más y darle un poco más de bolilla a las bromelias porque están pobres, medio discriminadas. Hay un grupito de plantas que después a lo último les voy a mostrar, que son las puyas, que pobrecitas, estaban buenísimas las plantas. Viven en los Andes allá, crecen espectaculares, flores hermosas, pero viven allá, arriba. Entonces, no. Y están llenas de espinas, pobrecita, entonces no hay forma de que uno pueda cultivarla y que no te raque la piel cuando la tenés en tu casa. Pero bueno, hay que comprenderla, pobrecita. Después tenemos problemas con el cambio climático. ¿Qué pasa ahora? Horas de calor. Las horas de calor, un día de horas de calor hace ¿qué? Y sequía además. Que las hojas se vayan recurvando hacia adentro justamente por la falta de agua disponible y aparte no toleran tanto calor como las temperaturas que generan las olas de calor. Si son prolongados a lo largo de los días, pueden hacer sucumbir a una planta. Pensemos también cómo está afectando el cambio climático a las plantas. Vieron que hace 1 o 2 meses, en lo que fue el desierto de Sonora, llegó a haber hasta 80 grados centígrados en el desierto. Las plantas mueren.
mueren, sucumben porque no están adaptadas, por más que estén adaptadas al desierto, todo lo que vos quieras, no. Esa temperatura es extrema y vamos a tener temperaturas cada vez más extremas, entonces tenemos que empezar a tomar medidas antes y no las están tomando. En relación a la expansión urbana también, hay mucho, la gente siempre quiere tener su terreno lindo, a buena vista, bueno, usurpan terreno a las plantas. Entonces cada vez menos terreno o más terrenos ganados por parte del hombre y menos para las plantas, por decir. Así que vamos a seguir con la que sigue. Vamos a ver qué factores son que inciden directamente en el crecimiento de una bromelia y vamos a ver qué tenemos. Agua, luz, temperatura, fertilización y sustrato. Vamos por luz. La luz es fundamental para las bromelias y esto es lo que le dije al principio. Cuando voy al vivero me dicen, che, no tengo una planta interior, que fue uno de los graves errores que cometí. Cuando me dijeron, che, no, son plantas de interior, van bien para interior, claro, se me ponían verdes las plantas, las regaba además y se me iban muriendo, ¿sí? Es fundamental que la luz esté presente para que las plantas puedan hacer fotosíntesis. Y pensemos en esto. Muchas de las bromelias tienen unos pequeños tallos que se llaman rizomas, ¿sí? Los rizomas lo que hacen es permiten a la planta acumular nutrientes, que serían los fotoasimilados, lo que produce la fotosíntesis, toda esa energía excedente que tiene, la acumulan directamente en un rizoma, en este tallo modificado, ¿sí? Al acumularlo directamente en el tallo, le permiten a la planta poder sobrevivir mejor una floración, la producción de escuelos o también sobrevivir, ¿sí? Entonces ellos todo ese excedente de energía lo acumulan en los rizomas. ¿Y por qué hago hincapié en los rizomas? Porque después vamos a ver una de las estrategias que estoy investigando en relación a los rizomas. De ahí por eso es que lo estoy focalizando. Pero esa es la función que tienen los rizomas en el caso de las bromelias. Acumular reservas de energía para cuando la planta necesite florecer, toma las energías, florece y produce escuelos. Dentro de lo que es la iluminación tenemos que tener en cuenta siempre el tipo de género de planta que tenemos. No es lo mismo tener una tilancia como la que está ahí arriba, o una catarea, o directamente una diquia, que son plantas que crecen en montaña o una puya. Estas plantas siempre tengo que investigar a qué género pertenece. Acmea, Neoregelia, Bilbergia, cualquier grupo siempre a quien se las compro, averiguo, busco en Google el nombre de la planta y ver qué cuidado podría llegar. Bueno, más o menos algún cuidado me va a dar, más o menos la información tampoco es tan buena la que hay en internet. Y otra característica es tener el nombre científico. Yo siempre tengo que tener el nombre científico de la planta para saber qué cuidado le voy a dar. En este caso, el nombre científico de esta planta es Neoregelia johannis. Esta es una planta que crece en Brasil y fíjese cómo crece. Tiene las rosetas bien compactas, mucha coloración rojiza. Lo más que yo voy a caer en cualquier momento. Cantera, voy a correr un poquito, perdón. Porque estoy desconectado. Ahí está. Y bueno, acá. Estábamos entonces en los nombres científicos. Esta bromelia, la Neoregelia johannis, necesita mucha exposición solar. Es grandota, así. Pero al tenerla en un lugar, en un sustrato aéreo como es acá, se hace un poquito más compacta, las hojas se van tensando, se hacen más anchas y ya no tan alargadas. Si yo, por ejemplo, cultivo cualquier planta, esta misma Neoregelia johannis, la tengo en mi casa y la pongo a la sombra, las hojas van a hacer, se alargan un montón y pierden la coloración rojiza que tienen. Ese es el grave error que tenemos siempre, que compramos una bromelia que está re buena y de repente la llevo a mi casa, se pone verde, pierde los colores lindos y digo, ¡ay, qué planta fea! Y ahí sí, pasa eso. Por eso, si le damos un buen cuidado, de una buena luz, vamos a tener una planta re linda y la vamos a disfrutar más y nos quitamos de ese pobre mito que tiene las pobres bromelias. En el caso de las bromelias, pueden estar lo que es otoño e invierno expuestas así. Ahora yo soy acá en Argentina, por ejemplo. Yo acá en Argentina las tengo ahí, en ese tipo de exposición. Y lo que es primavera ya empiezo a poner una malla de sombrero del 30%, muy finita. Y después, ya tipo noviembre, pongo otra malla de sombrero encima y ya tengo 60% de sombrero. Después, cuando ya pasa el verano, tipo en marzo, quito una malla, me vuelvo a quedar con 30% y hasta llegar a tipo junio y ahí ya quito todo. Y vuelven a estar expuestas directamente al sol. Hay un mito que tienen ahí la gente que le gusta esta planta, dicen hoja suave, luz suave, hoja dura, luz dura. Como
como dijimos antes, y le va a quedar con una mnemotecnia ahí en su cabeza. En biología no siempre se cumple lo mismo. O sea, esta frase está re buena, sirve, le puede servir hoja dura, luz dura. Hoja dura, luz dura. Ahora, una guzmania, una briese que tienen hojas más finitas, más delicadas, luz más baja. Por eso es fundamental saber a qué género pertenece y el nombre científico de la planta. Ahí no voy a cometer errores, ¿sí? Y pregúntele a alguien que sepa, pregúntale a mí, yo le digo, che, ¿qué puede ser? A ver, bueno, el tema de la aclimatación de estas plantas. Siempre tengo que ir aclimatándolas lentamente. Si me compré una planta, esta que me compré acá, miren, vamos a analizar, vamos a hacer una crítica. Debo estar vendedor. Bueno, en el caso de esta planta, está linda, está hermosa, vieron que está bastante compacta. Para mí le falta un poquito más de luz, porque tiene un poquito más verde y sé que va, porque fíjate que las hojas basales están más verdecitas. Si estarían más expuestas a la luz, estarían más coloridas. Pero está hermosa igual, a mí tiene una buena sanidad, está perfecta, no está quemada, es muy linda. Como les decía, si yo quiero aclimatar ahora cuando llegue acá, Rafaela, esta planta, la voy a poner, bueno, la pongo un poquito ahí abajo de la media sombra, que en este momento está a 30%, la agarro, le pongo un ganchito con de esos de alambre que tengo, y después les voy a mostrar una imagen de cómo las tengo en mi casa. Y las cuelgo ahí sobre la media sombra y lentamente va a ir teniendo una coloración más intensa. Pero eso es fundamental, luz. Y en este caso le falta un touch más de luz, porque se nota que tiene lindos colores. Esta planta puede generar unos colores mucho más lindos. Se renota. Por eso la compré y digo, esta planta me gusta, le debe tener una coloración más linda, la voy a comprar. Y le voy a dar un toque más de luz. Bien. Pesado que sea. Bueno. Después dice, como les decía antes, cultivo con poca luz, hojas largas, aburridas, verdes. Y después, en el caso de que llegué a mi casa y me olvidé de poner la media sombra, se me puede poner de un color medio blanco. Eso es quemazón. Urgente la muevo, porque si le dejo 2 o 3 días más con esa pequeña manchita blanca, se pone marrón y se me quema la hoja, después tengo que venir y cortarla, porque ya al estar quemada es un caldo de cultivo para hongos. Entonces yo, para evitarme ese problemita, se la quito directamente. Listo, vamos por otro. El agua. Donde vivo tenemos un agua horrible, mal, muy fea. Tenemos agua dura en Rafaela, es decir que tiene mucha cantidad de nitratos disueltos en el agua. ¿Cómo me doy cuenta? Y te das cuenta porque vos, por ejemplo, en el baño vas a ver que siempre se forman costras blancas. En el caso de las bromelias, bueno, capaz que acá también tienen ese problema. No, Bueno, disculpe. Sé que Rosario, Paraná y Santa Fe tienen agua recopada. Bueno, nosotros no. Nosotros no, pero bueno, no lo envidio. Ya encontré la solución. El tema es, con estas plantas es que el agua de mala calidad es terrible, las quema. Ya voy a explicar bien porque es como complicado el tema. Generalmente, después en la imagen siguiente les voy a mostrar cómo quedan las manchas, pero quedan manchadas las hojas y si yo las sigo regando con esa agua fea, se queman internamente y empieza a emitir hijuelos desde la base de la planta, no porque tenga ganas de darme hijuelos, no, porque le quemaste el meristema principal del crecimiento. ¿Esas manchas blancas que están ahí son de sales? Eso es sal, sí. Sí, eso es sal. ¿Por qué? Porque yo riego con el agua se mueve un poquito y se seca primero ahí y lo que hace es, se evapora rápidamente y me queda la manchita de sal, son cristales de sales. Son nitratos, digamos. El agua de calidad, excelente para las bromelias, tiene que tener un pH de 6,8 y nitratos disueltos 1 y 12. Este es el agua de lluvia. Esta es la mejor calidad. No hay forma. No. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, en mi caso yo me cansé de renegar con este problema de las aguas de mala calidad. Y entonces, ¿qué ya fue? Voy a invertir en un pHímetro electrónico y un conductímetro electrónico. Para que estas plantas puedan asimilar mejor los nutrientes tienen que tener un pH un poquito más bajo. Tienen que tener entre un 5,5 a un 6,5 más o menos, o sea, un poco ácido, ¿sí? Yo entonces agarro, pongo el agua, mido y generalmente me va a dar este número, un numerito más o menos relativo cercano al 7. Yo lo que tengo que hacer es tratar de acidificarlo un poco y una manera de eso es poder comprar el Grow Shop
¿viste? Donde venden cosas para marihuana, esas cosas. Bueno, ahí hay de todo. Ahí es donde está el verdadero negocio de plantas. Ahí van a encontrar todo. Van a encontrar esto, van a encontrar ácidos, van a encontrar todo. Esos ácidos yo los puedo aplicar poquito, ¿no? Pongo un chorrito y voy midiendo. A ver, pongo el agua, pongo el pHímetro y mido el pH que tiene el agua. Me va a dar un número más o menos parecido a esto. Yo lo que tengo que hacer es acidificar un poco más ese agua y lo que voy a hacer es aplicar ácido fosfórico, que es el que te venden, y a ver, te voy poniendo unas gotitas y vas midiendo y vas viendo cómo cambia. Eso puede ser una ayuda cuando tenés aguas duras. En el caso del conductímetro electrónico te mide la cantidad de nitratos disueltos en el agua, digamos. Yo pongo, y esto es lo más importante, más que el pH, esto es lo más importante, la cantidad de nitratos, porque si tengo una agua que tiene una cantidad de nitratos superior a esto, es peligroso para la bromelia. Pero, no es del país. En el caso del agua ideal para las bromelias es el agua de lluvia. No tengo agua de lluvia, veo de conseguir el agua de grifo y trato de, aunque sea, bajarle el pH, porque la cantidad de nitratos la va a tener igual. De última, no riegues tanto y ya, pero son plantas que demandan mucho pH. Fíjense para que tengan una idea, el agua que tenemos en Rafaela de cantidad de partes por millón de nitratos tiene arriba de 500, es extremadamente alta. Entonces me termina quemando todas las bromelias. Entonces tengo que tomar medidas drásticas para no perder mis plantas, porque son plantas más caras que, no sé, son carísimas las bromelias, están más caras que las orquídeas, en algunos casos muy caras, ¿sí? Una manera que también tenemos es de ir evitando de que se me pudra o de que se me queme la roseta. Cada 2 meses vacío la bromelia, no voy a hacer la demostración acá porque me van a meter, la doy vuelta y le hago que chorree todo el agua. Después busco un pulverizador de esos que vienen a presión o con una manguera a presión, la doy vuelta y le empiezo a tirar con mucha presión agua en el centro para poder eliminar los detritos o excesos que tiene la planta. Por mismo al agua de lluvia tiene un montón de barritos y demás, que lo que hace eso también es un caldo propicio para hongos. Así que por eso cada 2 meses aquí doy vuelta, veo con presión y limpio toda la base de la bromelia, que en este momento está florecida. Generalmente te queda el tachito hueco directamente. Y después mantener el sustrato alrededor de la bromelia húmedo. Cada vez que yo riego, tengo que hacer un riego, vengo el riego, la relleno un poquito, está todo bien, si tengo agua de buena calidad. Pero también está bueno darle un buen chapuzón para que sobresalga todo ese excedente de agua y moje también el sustrato. Y que de paso, ese sustrato, si es de mala calidad el agua, me voy a dar cuenta porque tiene una costra blanca, se le forma una costrita blanca. ¿Vieron que pasa mucho en las casas cuando regamos con el agua de aquel? Que se le forma una costrita blanca. Bueno, esa costrita me está indicando que hay sal en el agua. Ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, regar más para que ese excedente de sal se vaya liquidando por el fondo y listo. Podemos usarlo un tiempito más al sustrato, 1 año resumo. Después de 1 año lo vuelvo a cambiar justamente para que no tenga tanta concentración de sales porque me quema las raíces también. O sea, el éxito de las bromelias está en el agua y la luz. Fundamental. Con esas 2 cuestiones ya está resuelto la mayoría de problemas, ¿sí? Porque no demandan muchas cosas. Agua de excelente calidad y un sustrato que esté bien oleado, fantástico. Van a estar geniales. Así que vamos a ver lo que sigue, que es el agua con exceso. Fíjense, yo riego y me quedan acá las marquitas de lo que fue el exceso por sal. Fíjense acá cómo van adquiriendo esta forma circular y acá también. Esto me pasa un montón. Y ahora que estamos en sequía, que no llueve hace un montón, me está pasando que tengo que regarla con agua de red y es mala. Entonces me aparecen muchas estas manchas acá. Encontré justamente el problema para resolverlo, que vamos a la siguiente, que es instalar un tanque de agua. En casa instalé un tanque de 500 litros, le pedí a un fontanero que me arregle esto, que me haga este arreglito, y empecé a colectar agua de lluvia. Así que eso es genial. Agua de lluvia para estas plantas le va a venir genial. Después, todos los años, repito de vuelta, cambio el sustrato para evitar que se me acumule sal. Esa costrita blanca que yo veía, cambio completamente el sustrato, pongo uno nuevo y listo, problema resuelto.
Si tengo posibilidad de conseguir agua de osmosis inversa, genial. Igual le falta nitrato, más o menos no está genial. Y después agua de aires acondicionados, también sirve. ¿Sí? En el caso de los fertilizantes, que les voy a explicar que sí hay que usar, depende de lo que quieras con planta. No es lo mismo una persona que tiene mucha de alguna persona que tiene pocas, o depende de qué objetivo. Si yo tengo objetivo de vender muchas plantas, bueno, esto va a ser mi aliado. Si no, no hace falta quizás tanto. Pero, cuando yo fertilizo, aumento la concentración de nitrato. Es decir, que si ya tenía un problema de agua de mala calidad y encima fertilizo, esa mostrita que veíamos blanca se pone más gruesa. Y me puede llegar a quemar la planta si me excedo con la cantidad de concentración de fertilizante que uso. Por otro lado, yo empecé a regar, riego completamente todo, vengo después de media horita y vuelvo a regar para asegurarme de que las plantas absorban bien. Es más, después de una lluvia, si tienen problemas, presten atención. Si llueve, por ejemplo, un día entero, vayan al otro día y van a ver que empieza a agarrar raíces rapidísimo. No sé por qué, es un fenómeno muy interesante de ver. Si tenés 4 o 5 días de lluvia, andá a mirar las bromelias porque todas van a tener raíces nuevas. O sea que hay que darle un buen riego, y más si es con agua de calidad. Podemos también, en el caso de tener aguas duras, cultivar algunas bromelias que son un poquito más resistentes, como las Niebregelia, las Achmea, que es esta flaca alta que traje acá, que está re fachera. Esta fue una de mis primeras bromelias que tuve. Y bueno, estas plantas son re resistentes, por eso la tengo todavía desde aquella época. Sí, es muy linda, muy fachera. Después la van a ver en foto. Después se sortea entre todos los partidos, Sí. los presentes. Tal cual. Si se van antes, no. Y después tenemos las líqueas, que son estas plantas que crecen bien pegaditas. Después les voy a mostrar unas bien pegaditas a la roca. Y las tilancias de hojas grises, las claveles del aire, bueno, esas van a dar un poquito más el agua de mala calidad. Y tampoco hay que regar tanto, porque si la regas de más se pudre. Vamos a la siguiente. Temperatura. Lo ideal, comilla, siempre es 15, 20, 25. Nunca vamos a encontrar esas condiciones en Argentina, siempre son todos más. Siempre tenemos excedentes de temperatura, o más alta, más baja, pero más o menos, porque estas son plantas que están adaptadas a vivir en lo que es la zona subtropical y tropical. Bueno, acá estamos más al sur, o sea que tenemos una variación de temperaturas un poco más elevada, más complicada. Pero tranqui, no pasa nada, se la bancan igual, como decíamos antes. Estas bromelias, el tema de las heladas puede llegar a afectarlas, pero nunca tuve problema de que se me quemen por heladas. Solamente una se quemó una puntita de la hoja, expuesta al rayo del sol y con heladas cayendo por todos lados, no tuve ese problema. Supongo, depende de la ubicación que yo viva. Si yo vivo en el medio del campo, capaz que la temperatura sí puede hacer que se me queme. Pero yo vivo en la ciudad, casi en el centro, y no tengo ese problema. Nunca se me quemó ninguna bromelia por helada. Y en el caso de que yo viva en una zona que haya helada, puedo regarlas previamente. Miro en el servicio meteorológico si va a caer alguna helada. Si dice helada, bueno, rego, tucu, y eso me garantiza de que la planta no se me hele. Y también lo que puedo hacer es cubrirla con una manta antihelada, ese paño blanco, no me acuerdo el nombre que tiene un... No, tiene otro nombre. No, es así. Tela antihelada. Sí, tela antihelada, pero le dicen otro nombrecito que no me acuerdo, cuando lo estaba escribiendo tampoco me acuerdo. Así que, tela antihelada, esa. Después, tenemos que protegerla de las corrientes de aire frío y caliente también. ¿Por qué? Porque las corrientes de viento frío hacen que las hojas se vayan cerrando hacia el centro y se pueden deshidratar. Y en el caso de las olas de calor también. Si se te quema una planta va a pasar esto. A lo sumo lo que puedes hacer es cortarla de ahí en la parte seca. Si yo corto en la parte de ahí arriba, estoy abriendo una herida. Y si abro una herida, le estoy dando lugar a que vengan hongos o algún otro microorganismo y me infecten a la planta y pueda podrir. Bueno, es un caso muy extremo. Pero lo ideal sería siempre recortar en las zonas que ya está seca. ¿Sí? No dejar la hoja ahí que esté molestando, porque incluso pincha. Y también otro tema es que a veces, muy a veces, se te pueden, cuando hace mucho frío, se manchan un poquito, una onda así. Y vos decís, ¿esto qué es un hongo? No son manchas propias del frío. No se hela, pero le salen un poquito esas manchas. Tranqui, no pasa nada.
la planta va a seguir creciendo. Y listo, vamos a ver. Fertilización. Bueno, acá llegamos al tema picante. Mencionar que no es tan picante. Hay dos maneras de fertilizar. Una es con liberación prolongada, con las cartulitas como estas acá, o las bolitas. Ese no es el fertilizante que utilizo porque ese es el triple 15. Hay otros fertilizantes que se utilizan para bromelias que tienen esta proporción que es difícil de conseguir, que es de los mocotes, que yo lo compré hace un ratito, pues son unas bolitas verdes. Si tenés, lo ponés, si no, ponés esto, pero en menos cantidad. No pasa nada. Después, la fertilización foliar también es buena, pero tenés que estar cada 15 días. Y si tenés un montón de bromelias, está como 50 horas de morir un poco de angustia. Por eso siempre está bueno y copado ponerle alguna liberación prolongada. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es ir liberando estos macro y micronutrientes, lo va liberando lentamente en el sistema radicular de la planta, haciendo que sea más resiliente y pueda bancarse mejor una ola de calor, una floración o mayor producción de hijuelos. ¿Y dónde se coloca, discúlpame, el basacote? En la base. En la base, nunca en el centro. Pero nunca, nunca colocar un fertilizante en el centro de la roseta. Jamás. Esto es una regla de fuego, nunca. Porque la van a quemar. Nunca. Nunca. Siempre en la base de donde está el sistema radicular o bien con fertilización foliar. Después, las proporciones recomendadas serían de nitrógeno, fósforo y potasio 3, 8, 25. Este número es el ideal, no siempre lo vamos a conseguir, está complicado conseguir el fertilizante. ¿Puedes utilizar otro? Sí, pero en mucha menos dosis. Si el producto te dice que tenés que usarlo en tanta dosis, bueno, yo le reduzco un cuarto de esa dosis y con eso fertilizo, porque si no, se crecen como muy desgarbadas, largas, verdes, y no es lo que queremos. Entonces, ojo con la fertilización. Este es el valor ideal. Algunos fertilizantes, como los Fertifox de floración, pueden llegar a tener una proporción más o menos parecida, pero no siempre, digo. Y hay que tener cuidado con las neoregelias, que son estas, y las bibliófilas, que son como unos tubitos bien largos. Hay que tener mucho cuidado con esas, con la fertilización, porque se estiran muy rápido. Son muy sensibles al fertilizante y se estiran mucho las hojas. Y en el caso de las bibliófilas se hacen como muy largas de repente. Llegamos al punto de qué vamos a hacer con la fertilización. Dice, hay gente que dice, no quiero usar fertilizante, está todo bien, no pasa nada. Yo en un principio estaba en ese modo, dije, bueno, no uso, vamos a ver qué pasa. Pero después las plantas cuando florecen gastan mucha energía en la floración y después quedan exhaustas y no tienen tanta vitalidad para producir hijuelos. Entonces tenías una bromelia que estaba re buena, floreció y te dio un hijuelo y después la planta se murió al toque. Entonces te quedaste con un hijuelo y lo ideal sería que te dé 2 o 3. Entonces yo, si quiero tener mayor cantidad de hijuelos, tengo que darle más nutrientes para que esa planta acumule más nutrientes en los rizomas que estuvimos hablando, para entonces dar más hijuelo, tener una floración más grande, etc. ¿Sí? Entonces, una fertilización me va a dar planta más grande, flores más grandes y hijuelos más vigorosos. Los dos primeros que salgan van a ser vigorosos, pero el resto ya pierden un poco el vigor. Después hablamos un poquito de la reproducción y les explico más. Dale. El sustrato para la bromelia, también yo te puedo decir lo que uso, que mi mezcla estándar es 70% de pino, 20 de turba y 10 carbón. A veces, no siempre tengo esta proporción. Depende de lo que tengo yo disponible en casa en ese momento. Sí o sí, siempre me aseguro de tener corteza de pino. Para acidificarlo un poco puedo utilizar un poco de musgo, un poco de turba, puedo mezclar el musgo con la turba o la turba con la perlita y armo como una mezcla interesante ahí y la mezclo junto con la corteza de pino. Utilizo carbón además a veces para poner en el fondo de la maceta como elemento drenante y también como elemento antifúngico. Hay gente que utiliza mantillo, yo no lo utilizo porque se descompone rápidamente y se va compactando y tapa por ahí un poco el tema de la oxigenación del sustrato. Y en el caso de, hay gente de acá de Santa Fe o de Paraná que utilizan un poco de corteza de arroz, cáscara de arroz, perdón, y maní. Yo no utilicé nunca esas dos porque no tengo disponible. Entonces uno más o menos de acuerdo a dónde viva
va a buscar un sustrato que tenga disponible. Yo este sustrato lo tengo seguro, entonces trato de armar mi mezcla en base a lo que tengo disponible. Pero es fundamental que las plantas tengan una buena oxigenación, ¿sí? La idea de las bromelias no es que se nutran por las raíces. O sea, puede, pero no. Sino que tenga una buena oxigenación, que el agua entre y salga rápidamente. Este tiene un sustrato que es muy compacto, para mi gusto. Yo lo que haría es, lo separo y lo vuelvo a poner un sustrato que sea un poco más drenante. Por mi experiencia, cada cual puede hacer el sustrato que quiera. Desde mi experiencia yo lo haría de otra forma, para asegurarme que tenga una buena aireación. Si yo tengo una buena aireación, voy a tener un excelente cultivo. Recuérdense que en la foto que vimos acá al costado, que estaban todos arriba del árbol, bueno, tienen que tener nada de sustrato, porque ellas tienen un sistema radicular que puede ser de dos tipos. Una, que produzca raíces que les sirvan para fijarse. Son duras, viene el viento y no me tumba, la planta está bien dura. Y por otro lado, cuando la cultivamos en macetas, generan otro tipo de raíces que sí son las absorbentes, que lo utilizan para absorber agua y nutrientes, ¿sí? Ya cambian un poco las condiciones cuando las tenemos en cultivo. Por eso fíjense que como están bien en cultivo, están con nutrientes disponibles, se ponen más verdes. No tienen esa coloración que tienen por ahí cuando están en un árbol. ¿Estamos? Bueno, acá volvemos a hablar sobre la costra blanca, que es esa sal que se forma en la superficie del sustrato. En el caso de que las tenga, empiezo a regar más para que eso vaya oxidando, se vaya por el fondo del drenaje. Y después de un tiempo cambio completamente el sustrato porque eso puede hacer que se me queme la planta. ¿Sí? Vamos. A lo largo de las estaciones de años, esto sí está bueno si quieren tomarle fotos como vi que estaban haciendo, les va a servir esta guía. Ahora en invierno, fíjense que yo, estamos ahora todavía en invierno, tengo 0 malla de sombrero. Puedo tener las bromelias expuestas directamente al sol directo y van a tener mejores colores, rojizos, unos colores muy intensos y bastante interesantes. De hecho, las plantas se ponen más lindas en esta época. Otoño e invierno las plantas se ponen espectaculares. Ahí lo que es primavera y verano ya cambian un poco la onda. Después, tengo que regar los días cálidos en invierno y no fertilizar, porque en total las plantas están en una especie de latencia que no necesitan tantos nutrientes para poder sobrevivir. Entonces trato de fertilizar en invierno y protegerlas así de las corrientes de heladas, porque posta que este año vi muchas corrientes de aire frío que les inciden directamente a las bromelias y se chuterraban directamente todas hacia adentro. Ahora en la primavera, que ya arrancamos esta semana que viene, ya empecé a poner una malla de sombrero, la del 30%. Puse solo una malla de sombrero. Y tengo después otras bromelias que están protegidas por un árbol. Ahí no lo coloco nada directamente porque están protegidas por el mismo árbol. Pero si las tengo expuestas directamente a nada durante el invierno, le voy a agregar una malla de sombrero del 30%. Tengo que empezar a regar abundantemente y fertilizar en primavera. Estas 3 cositas fundamentales. Después en verano, ya tipo noviembre, agrego un paño más de media sombra para llegar al 60%. Fíjense que es poco igual, porque hay muchas orquídeas, por ejemplo, que escuchaba que hablaban que están usando malla de sombrero del 80%, que es un montón. En este caso 60 es bastante poco, digamos. Porque vos lo ves, yo tengo la media sombra de las 2 paños juntos y sigo viendo el cielo re bien, digamos. O sea, les gusta mucho la luz y se bancan con eso. A ver, yo te estoy contando mi experiencia. Puede haber que hay gente que les da otras formas, o las cultiva de otra forma distinta, está todo bien y es válido, digamos. Pero lo que a mí me está dando más resultado es ir cambiando las mallas de sombrero en cuanto a la iluminación y fertilizar en unos periodos específicos. Después, más riegos en verano y ojo con las olas de calor y también seguimos con el fertilizante. Ya ha llegado el otoño, tipo en marzo, quito un paño de sombreo. Y más adelante, porque no puedo poner de 60 bajar a 0, porque ahí las voy a quemar a todas. Entonces, quito un paño, vuelvo a 30. Me voy dando cuenta porque las bromelias se empiezan a poner más verdecitas. Ya en marzo se empiezan a poner más verdecitas. Bueno, listo. Tenés que estar mirándolas todo el tiempo. Entonces vos la mirás y viste que están más verdecitas, quitas un paño que te queden 30. Hasta llegar más o menos a junio y ahí ya quito todo completamente y no se quema. Porque ya la duración de los días es mucho menor, ya está más fresco, la radiación solar es menor, entonces no pasa nada, ¿sí?
En otoño entonces quedamos en cero, menos riego, fertilizamos menos y protegemos las heladas, por lo que dijimos. ¿Vamos? Vamos. Bueno, floraciones de distintos tipos. Ahí está una que es Nelia, una especie brasilera. También es una vara que produce una bráctea muy finita. En el caso de las Neuregelia tienen este tipo de floración, que es más bien arrocetada. Esta además es una Neuregelia. Ellas florecen acá en el centro, bien bajito, y se cultivan no solo, no por la floración, porque no es medio aburrida la floración de las Neuregelia, se cultiva más que nada por el follaje. Generalmente tienen patrones de colores muy lindos. Más adelante les voy a mostrar unas que están muy buenas. Y esta acá, la ficha, ¿la saben dónde es? ¿Quién es? Es mega. ¿Y cuál es? La otra. Esta es. Sí. Vieron que le dije que era fachera, tiene una pinta bárbara. Esta la estoy probando en maceta y directamente en árboles. La pongo directamente en el árbol, viene un poquito más compacta, mejor coloración y más chica. Todo lo que vos pongas en un árbol va a hacerse un poquito más compacto, más duro, y a mí me gustan un poquito más como crecen como física. Pero el trabajo está Lo que hago es ponerle con un recinto de seguridad. Chao. Eso solo no. Y bueno, fíjense entonces, floraciones pequeñas y floraciones que forman brácteas, como en el caso de esta. Esta es una achimea nativa de Argentina. Esta es una variación que tiene, que es un poquito más compacta, porque esta es una achimea distichanta, que es una. Creo que acá en una avenida que vimos recién, creo que está acá. Hay unas acá, pero es la que está en los montes, una bromelia almea distichanta, que es la que está en los montes, que tiene una bráctea un poco más abierta hacia los costados. Esta queda así compacta. Está en esta avenida, me parece. Recién cuando veníamos la miré y dije, mira, justo hay una bromelia, qué buena. Bueno, vamos. En el caso de las reproducciones, las vamos a hacer de dos formas: por semilla y asexual, que bueno, es de forma vegetativa, digamos. En el caso de la reproducción por semilla, muy pocas veces te dan semillas y si te dan aprovecharlas y sembrarlas, porque está buenísimo tener más cantidad de bromelias, porque se reproducen lento. En el caso de las semillas, generalmente voy a buscar un frutito como los que están ahí. Esto es un fruto de Neuregelia, lo quité y después todas esas semillitas después las dejo secar en la servilleta y después la pongo en un limpiatubo, en un tubo de ensayo. Le pongo una gotita de detergente y la idea es quitarle el mucílago que tienen esas semillas, porque es como un pegamento que tienen. Ese pegamento tiene una función biológica muy importante, que es que los pájaros que lo comen con el pico después vayan y lo dejen en una ramita y quede una semilla ahí. Por otro lado, cuando el pájaro come el fruto, pasa por todo el tracto digestivo, y cuando el pájaro defeca, que estaba hablando tiqui, defeca, deja semillas dispersadas a lo largo de todo el bosque. Pero entonces, esa semilla ya está limpia porque pasó por todo el tracto digestivo y ya no tiene más ese mucílago. Yo lo que tengo que hacer para sembrarlas es limpiar ese mucílago, porque si las siembro directamente así con ese gel, se van a llenar de hongos y no va a germinar ninguna. Entonces, una manera es todas esas semillas dejo que se sequen en ese papel servilleta, las pongo en un vasito también, puedes ponerla, una gotita de detergente y las cajas tiqui un día. Cambiás el agua, volvés otro día, tiqui 4 o 5 días, las limpiaste, cuenta. 4 o 5 días y después recién las puedo sembrar. Bueno, pero está bueno, es divertido. ¿La Neuregelia tiene la semilla en el tanque? Sí. Muchas veces se pudren, porque pasa eso, que se pudre muy rápidamente. Sí, en la misma planta. Pero, y porque no se poliniza, entonces al no polinizarse, se degenera rápidamente. Bueno, entonces, pasó 2 semanitas de que sembré esta semilla, fíjense que ya empiezan a despertar. Pasado 3 meses ya tienen una formita de bromelia. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos ya bromelias de unos 6 a 7 meses y esta de 1 año. Son lentas, pero están buenas. Están buenas. No me digan que no. A mí eso me nacen como, yo no sabía lo que era, pero a mí me nacen como guachitas ahí entre las plantas. ¿Puede ser? Sí, tranquilamente puede ser. Pero pues ahí guachitas. Sí, bueno. Es que hay algunas que producen pequeños espuelos de la base. No, es
estos son que yo no sabía si era un clavel del aire o qué, y ahora las tengo todas en macetitas para ver qué era. Así que son bromelias. Sí, claro. Después de un tiempo va a empezar a tomar coloración igual, ¿eh? La llevo para el sorteo. Sí, vamos por lo otro. Bueno, y acá está la parte de la reproducción sexual, que bueno, yo estoy haciendo un estudio, que lo voy a presentar el viernes justo en la facultad, que es sobre la castración. Una de las maneras de reproducir de las bromelias es por la separación de hijuelos. Bueno, tengo una bromelia, corto, tuki, y esta acá va a ser mi hijuelo. ¿Sí? Esa es la manera clásica que todos conocemos. Algunas personas la dejan secar, que cierre bien, yo por cuestiones de tiempo corto los planto, listo, no la riego, listo, ya está. Por cuestiones de tiempo más que nada. Y lo que estuve estudiando es la castración. La castración consiste en romper el meristema de crecimiento acá con un taladro eléctrico. Bueno. Sí, yo dije pobre planta. Sí, es un poco agresivo, pero bueno. Bueno, estuve haciendo un estudio justamente con... Sea inalámbrico y todo. No, lo sé con el eléctrico. Bueno, en este estudio que hice fue tomar 20 plantas de Wilbergia nutans, que es una bromelia bastante conocida, y la utilicé porque crece rápido. La idea era estudiar la capacidad de si yo podría castrar estas plantas, cuántos hijuelos podría llegar a darme. Y la realidad es que después hizo más largo el estudio y le voy a explicar qué pasó. Entonces, separé una planta madre de Wilbergia nutans y las puse todas a que comiencen a enraizar cada una en cada uno de sus envases. Pasaron 2 meses, vengo con el taladro, 10 plantas. Digamos, lo que yo hice con el taladro fue dañar el meristema principal de crecimiento. La planta, como no puede seguir creciendo porque está dañado el meristema de crecimiento, comienza a emitir hijuelos. Y la idea era esta: ver cuántos hijuelos en cuánto tiempo me produce. ¿Para qué? Porque hay plantas que son muy difíciles de reproducir. Y fíjense en los precios de la bromelia. Una bromelia, no te miento, 25.000 mangos, de ahí para arriba o de ahí para abajo, pero son muy caras porque son muy lentas de reproducir y nos cuesta soltarlo. A mí me cuesta un montón. Bueno, entonces, esto se llama castración. Yo daño el meristema principal de crecimiento y la planta empieza, como estrategia de supervivencia, a emitir más hijuelos. Después lo que hice con este estudio fue agregarle fertilizante. ¿Qué pasa con el fertilizante? Cuando empezamos a agregarle fertilizante, empezaron a hacerse más vigorosas las plantas y emitir más hijuelos. O sea, si yo quiero reproducir bromelias en cantidad, puedo utilizar la técnica de castración y la fertilización, una fertilización un poco agresiva, para que crezcan bien y sean bien fuertes y robustas, y entonces van a dar más hijuelos. Son técnicas, digamos. Estaba probando y hice un protocolo justamente para hacer esta técnica para que quede registrado. Y ahora estuve probando, pero todavía no científicamente, es el tema de las yemas de los rizomas. Los rizomas, fíjense una caña. Vieron que la caña tiene un montón de nudos. Bueno, creo que están acá. Si supongamos que esta planta se me murió, esta planta madre, y se murió esta otra, yo tranquilamente puedo utilizar este rizoma que les dije, que acumula reservas de las plantas, y las pongo así sin nada en un sustrato y puedo hacer que comiencen a producir varios hijuelos. Esta es una técnica poco usada y hay que investigar un poquito más en este sentido. Porque cada uno de los nudos que tiene este rizoma va a originar una plantita nueva. ¿Y en qué sustrato la ponen? Estuve probando con perlita y turba, pero en muchos casos se me podrían las plantas. Por eso les digo, tengo que estudiarla para ver qué tipo de sustrato puedo utilizar para que no se me terminen pudriendo. Porque como te dije, la planta no tiene nada de vida, entonces no tiene forma de defenderse contra algunas plagas, hongos y demás, porque no tiene fuerza. Lo estamos utilizando únicamente la reserva energética que tiene el rizoma. A tener en esta reserva energética yo tranquilamente, es una técnica más, porque generalmente las bromelias se te mueren y te queda rizoma. Bueno, ese rizoma puede ser que tenga vida todavía. Entonces yo lo puedo recortar, lo pongo en un sustrato, no mucha agua, porque le estuve poniendo mucha agua y se me pudrieron unos cuantos. Poca agua, puedes ponerla en musgo o en turba y algo de perlita, pero no lo riegues mucho. A lo sumo dale un poquitito de agua para humedecer, pero nada más. Después lo que hago es cerrar la maceta en una bolsita y que esa misma
humedad ambiental ayude a que ese rizoma pueda originar nuevas yemas de crecimiento que estaban dormidas, pero ahora que la planta no tiene nada de vida, necesita urgente largar vida, y lo va a hacer a través de las yemas de cada uno de esos rizomas. Es una técnica para probar, experimentar, estoy en eso todavía, así que veremos. Tuve buenos resultados con una planta, muy buenos resultados. Me dio 5 plantas más de una planta que estaba muerta, que yo iba a tirar directamente al rizoma porque la planta no servía más. Hice esta técnica y me dio 5 plantas más. Una al ladito de otra. Hay que probarlo, no perdemos nada. En el caso de la reproducción in vitro no la hago porque no tengo el material técnico para hacerlo. ¿Sí? Pero se utiliza mucho para bromelias de alto valor económico. Vamos. Cuando yo quiera reproducir de forma sexual por hijuelos, siempre fíjense que el hijuelo tenga 2/3 el tamaño de la madre. Este más o menos puede andar ya como para cortarlo. A este le falta un poquitito, 2/3 del tamaño de la planta madre. Una vez que lo corto, ya después la planta cierra esa herida y bueno, si tiene energía, si la fertilicé, va a tener energía para producirme una tanda más de 2 más, 3 más o 6 incluso. Pero tengo que siempre ponerle un buen fertilizante para que tenga energía disponible para darme más hijuelos. Los 2 primeros son los más vigorosos. Después los otros son como más lentos y después los últimos van queriendo salir. Por eso siempre es importante la fertilización antes de la floración y después de la floración. ¿Sí? Antes de la floración porque la planta toma toda la energía del rizoma y echa la flor. Y ahí le lleva un montón de energía. Entonces yo, si la fertilice bien, va a tener energía para la floración y para producir mi hijuelo. Y cuando ya corté esos hijuelos, sigo fertilizando porque la planta va a seguir viva. Y si la sigo fertilizando me va a dar 2 o 3 más rápido. ¿Sí? O sea, me va a dar mucho más hijuelo. Así que pruébenlo. ¿Cómo se llama esa neurogelia? Esta es una neurogelia carolina tipo loro, freestyle, algo así. Es bastante comercial. Esta se la consigue bastante fácil ya. Sí. Vamos ahora a esta, el tema porque el tema que les dije era el tema picante. Todo era tema picante. Bueno, el tema de dengue. Bueno, dengue, chikungunya y zika, cuando empezaron a aparecer los grandes brotes epidémicos en Brasil, dijeron, no, ya las bromelias tienen mosquitos, bueno, vamos a tirar a todos, pum, tiraron todas las plantas afuera. No. Sí, eso hicieron. ¿Por qué? Muy poco conocimiento. Entonces, en base a eso, un científico, Lorenzo Lourenco, lo que hizo fue hacer un estudio en una zona de epidemia de dengue. Y entonces el tipo estudió 120 plantas y de esas 120 plantas encontró 2.800 mosquitos. Pero, en favor de Aedes aegypti, solamente aparecieron 2 Aedes aegypti. Sí aparecieron otros mosquitos más, pero del género Culex. El género Culex lo que hace es comer larvas de Aedes aegypti. Entonces no hay una correlación directa entre dengue y bromelias, no. Lo descartó completamente. Entonces no hay correlación directa entre bromelias y la reproducción de la Aedes aegypti. Puede que tenga mosquito, muy pocas veces he encontrado. Las únicas que sí pueden llegar a tener mosquito es estas acá después de florecer o antes de florecer porque cambia el metabolismo de la planta y partes de esas flores comienzan a descomponerse y empiezan a emitir dióxido de carbono, y al emitir dióxido de carbono atrae que vengan otros bichitos y un montón de cosas y se genera como un microecosistema que están descomponiéndose y hay larvas de insectos y demás. Pero en sí, mosquitos de dengue no. Así que quédense tranquilos y tranquilas que no hay relación directa entre dengue y mosquitos. Va a ver, si te pica el dengue es porque tu vecina también tenía un tachito con agua acumulada. Sí. A mí yo tuve dengue este año y la pasé horrible y no le podía echar coca a las bromelias porque yo todo el día había las bromelias y no tenía. Pero a la alegre le gusta el agua limpia, no es agua llena de bichitos. Sí, exacto. A la alegre le gusta el agua muy limpia. Y en el caso de que haya un brote o algo, hay gente que recomienda poner café o borra de café, que lo probé, pero... Celtesol. Sí, pero lo que hace el celtisol es que mata muchos microorganismos que vengan a tomar el agua. Si tenés, porque mata a todos los bichos, no distingue si son buenos o malos. El celtisol lo que te hace es mata a todos. Sí, con la cipermetrina. La rayita lo único que... Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y también otra que puedes hacer es tirarle hojas secas de cualquier árbol, le pones ahí en el centro, tiqui, 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 para que no... No vaya. No, es fácil de resolver el problema, no hay que darle tantas vueltas.
No, pero por eso, hubo que hacer un estudio científico para decir esto porque la gente estaba matando un montón las bromelias. La estaba tirando a la calle. Y creo que llegamos ahora sí a... pues fue la hora. Yo, ¿verdad? Bueno, el tema de las cochinillas, únicamente aparecen cochinillas lo que me pasó que encontré nomás en las neoregelias. Cuando las neoregelias comienzan a reproducir muchos hijuelos, crecen muy abarrotadas, crecen verdes porque no tienen mucha luz que le estaba pegando, entonces al crecer tan apiñadas unas con otras comienzan a desarrollar cochinillas. Porque están pegadas, están verdes y tienen muchos nutrientes. Entonces ahí ese es el cambio de cultivo para la cochinilla. ¿Qué puedes hacer? Separarla y listo. No le apliques productos químicos porque no tiene sentido. Un algodón y alcohol. Sí, tranquilamente, después con la mano, con la uña, tiqui, ya está, porque no tienen tanta. No tienen problemas de plagas, por eso digo, la gente tiene que cultivar más bromelia. Yo vendo más. El tema de los caracoles, no las comen. Lo que sí las hacen, vieron que como tiene humedad y agua disponible, duermen ahí, no las comen. Hay una especie nomás que comen que son las alcantarilladas, la bromelia gigante, que pueden llegar a comerla, pero les comen, digamos, una capa muy finita de la capa de abajo, no pasa nada. Aún así, perdón Franco, Sí. Nosotros tenemos, al cultivar orquídeas, siempre por ahí también cultivamos bromelias y las bromelias guardan mucho caracol. Y ese es un gran problema que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque están a nivel del suelo. Si vos las tenés todas colgando, no vas a tener problema de caracoles. Ya vas a ver ahora en la muestra. Hay que poner un sapito. Sí, no sé, pero... No, No, tenemos ese problema por ahí, o sea, la bromelia tiene sus pros y sus contras. Para muchos la contra es que juntan mucho caracol. Vamos a ver, bueno, sí, junta caracoles cuando la tenés a nivel del suelo. Vos la elevás un poquito en una mesa o directamente en el techo y ya está, no tenés problema de caracoles. O sea, no podemos quedarnos solamente con que grave, directamente resolvámoslo de una manera práctica. Sí, y después lo puedes hacer. O sea, porque no es que ustedes no tienen 10 plantas ni 20, es muchísimas. Sí, no, es un trabajo sacar los caracoles. Bueno, si lo sacás y se lo tirás al vecino, Bueno, y otro problema que tenemos son los hongos. El hongo ataca únicamente cuando tenemos un sustrato malo, un sustrato muy compacto, ahí puede llegar a atacar o regamos mucho. Hay algunas bromelias que son las briecias que no les gusta tanto el agua. Y ahora les voy a mostrar unas imágenes. No les gusta mucho el agua en las raíces, porque son completamente epífitas. Y el error del cultivo de briecia que estaba teniendo era que las regaba y no les gusta tener para nada agua en las raíces. Esta es muy estricta en ese sentido, la brieza. Bueno, y la pudredumbre, una vez que se te pudre esto, chau. Despediste de tu bromelia, fíjate si te dio un hijuelo, pero una vez que se te pudra, que lo podemos prevenir con buena ventilación y con un buen drenaje. Y regarlo. Las piezas, entonces, ¿estaría bueno ponerlas en canasta? Sí, puede ser. No las tengo en canasta, directamente le hago un sustrato más aireado y rego menos el sustrato. Y le doy más ventilación. Ahora te hago una preguntita. Yo vi, no me acuerdo en qué parte de acá, en la exhibición, vi una bromelia que en sus hojas, debajo, en el centro, tenían restitos de agua. Sí. ¿En dónde? ¿En el sustrato? No, en sus hojas. Sí, es normal que tengan agua. Claro. Esa es la forma que tienen ellas, porque ellas retienen el agua y se alimentan del agua de ahí. Y la bromelia toma el agua desde adentro, no desde afuera de las raíces. Ese es el tema. Bueno, vamos a una. Pregunté porque... No, el tema es cuando tenés agua en la maceta donde está el sustrato, ahí se te va a podrir. Y va a originar la pudredumbre de raíz o el cuello de la corona. claro, ese como corona lo confundí, digo, Claro. preguntar por No. Bueno, pero hay algunas que si vos las regás mucho con agua de mala calidad se te pueden podrir también. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esta es mi casa. ¿Vieron que dije? Sí. Ese es el patio. Este es mi patio interno. Tengo otro patio que tengo a Lo y a Gaber, que es un patio seco, digamos, pero este es patio para bromelias únicamente. Qué belleza esa que está colgada ahí arriba. ¿Esta? Sí. Sí, no, Alcmea orlandiana. Bueno, mejor prevenir que curar. Mantener entonces las plantas bien separadas, bueno, no hagan caso de esto. Bien separadas ayuda
ayuda, ¿sí? Que tenga una buena ventilación. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Después, permite un buen mantenimiento del aire, poca humedad. ¿Viste que la gente dice que no, que tiene un montón de humedad? No, fíjate, crecían en la piedra, en lugares bien secos, o sea, tanta humedad no necesita porque total el agua la tienen directamente en el centro de la roseta por agua que fueron acumulando. Tener cuidado entonces con los días de estrés, por frío, por calor, corrientes de viento, olas de calor también, son temas complicados. Lavar el detritus que se genera en la base, como dijimos, damos vuelta a la bromella con un pulverizador a presión, limpiamos todo ese centro para que caiga el barrito, para que de paso le entre más luz al meritema principal de crecimiento y siga creciendo. Usar medios bien drenados, o sea, es fundamental que el sustrato tiene que ser para sostener, no para alimentar. Sí, podemos ayudar un poquito con nutrientes, un poquito de acidez por la curva, pero es para sostener. Acordate que en la naturaleza crecen como epífitas. Entonces tiene que tener muy poco alimento directamente. No le voy a poner tierra porque ahí no puede. Muy mal. Y después dejar que los sustratos se sequen de vez en cuando, ¿sí? Como para... Ahora fíjense cómo las tengo en casa. Tiré un montón de alambres y de ahí las voy sosteniendo. Y fíjense que esa es la malla del 30%, la puse esta semana. Y las tengo en distintos estratos. Las que tienen que tener mucha iluminación, como por ejemplo una achmea o una Neubergeria, están bien arriba. Acá en un costadito que tiene mucha luz tengo un montón de Bilbergias que les gusta mucho la luz. Acá en una zona de acá abajo, que justamente el sol sale de este lado, tengo plantas que no les gusta tanto el sol, pero nunca las tengo al nivel del suelo. Generalmente las tengo siempre para que tenga algún movimiento de aire desde abajo y que las vaya oxigenando bien. ¿Sí? Muy buena la idea que te da. Qué hermoso. Sí, está muy cargado. Che, bueno, vamos, uno más. Bueno, llegamos a las especies, ya falta poquito y terminamos. Las achmeas se caracterizan entonces por tener márgenes de las hojas muy aserrados, muchas espinas, como está acá. Esta es la que traje, esta es la achmea orlandiana, que recién me dijiste que estaba, qué linda, bueno, es más o menos esta. Esta es otra variante de orlandiana, son lentas. Esta es una brasilera muy linda, esta vara tiene olor medio limonado, es muy linda. La única bromelia que veo que tiene olor y me re gustó, esta se llama una achmea rosetita. Y después esta, una achmea recurvata, otra variedad de Aldi, creo que es el nombre. Entonces, en el caso de la achmea tiene que tener una iluminación moderada, brillante, mucha luz. Y hay algunas que pueden llegar a crecer a pleno sol. Pero en verano, ojo, las protegemos un poco. Siempre en verano protegemos. Y también pueden ir bien montadas sobre madera o en una maceta. Crece mejor en madera o en un tronco como el piscina. O sea, crece más compacto. Vamos a ver. Neubergeria, esta es la que les dije. Esta es una Neubergeria Perfection, no, está buenísima. Esta Neubergeria es Ernstblot y esta es una Neubergeria pascoriana. Fíjense, la floración ya es bien desde el centro. Cuando la planta florece tira colores generalmente en el centro para atraer a los polinizadores. Generalmente si es de color rojo, las aves ven color rojo, entonces al tenerse de color rojo llama más la atención. Después, la luz que tiene que tener es bastante alta a moderada y bueno, en verano vamos cortando. Y bueno, lo que dije acá, si tenés muchas Neubergerias abarrotadas, lo que pueden hacer es que se te origine cochinillas, nada más. Acá, fíjense cómo crecen las Bilbergias. Plantas de forma tubular. Es hermosa. Esta se consigue bastante. Esta es la Bilbergia distichanda. Esta planta la probé tener. En maceta crece verde, aburrida, no le da ni 2 pesos. La puse en una rama, fíjense, un necesito de seguridad. Solo eso. Mirá el color que tiene y floreció todo. Hermosa está. Sí, mucha luz tiene que tener. Fíjense cómo crecen en la naturaleza, como rupícolas y bien suculentas, porque el agua que tiene les dura un montón, porque son altas, son como pequeñas botellitas, y entonces tienen agua que les dura un montón de tiempo y se bancan ambientes un poco más secos. No son tanto de selva. ¿Y la luz? ¿La luz? Fíjate. A rayo del sol. Fíjate, para que tenga este color, sí. Depende del lado de la montaña también, capaz que ese lado no le pega tanto en el mediodía, no le pega, no sé.
desconozco. No, bueno, Pero sí, les gusta mucho la luz a la privilegia. El tema que tiene es que tiene una floración un poco efímera, dura 15 días y cada flor dura un día. Sí, dura re poquito. Y después el tema de la fertilización tenés que tener cuidado porque, como les dije, hace que se vayan como muy largas de repente. Eso, vamos a ver más. Bueno, acá llegamos. Me costó un montón encontrarle la vuelta a estas plantas, no sabes. Perdí, maté un montón. Pero porque son las más lindas, porque no tienen espinas. Las otras tienen un poquito de espina. En el caso de la Arbidesia, esta es Arbidesia Saundersi. Es bien brasileña. Bueno, esta fíjense que es como epífita. El sustrato tiene que ser abierto, bien que no tenga nada que acumule agua. ¿Qué sería el de las orquídeas? Capaz que sí, depende Claro, de la orquídea. Y prácticamente, porque también son epífitas, eso es lo que le estaba hablando. Y eso te conviene en árbol directamente. Sí. Sí, Por eso. no renegar. No, Ahora, si les gusta la fertilización y podés darle una buena cantidad de fertilización, porque gastan mucho, imagínate que esto dura 2 o 3 meses. Le va muchísima energía producida. Entonces, si yo le doy un buen fertilizante, va a dar unas floraciones de más calidad y puede darle también hijuelos. Y el tema de los hijuelos es diferente en estas bromelias, porque si yo separo un hijo antes de tiempo se puede morir. No enraizan nunca, son un poco complicadas y se hacen generalmente en otoño e invierno. Esa es en la etapa en que ellas enraizan. Pero en verano, si separas una Arbidesia, puede podrirse o no enraizar nunca. Cosas que ellas Como les pasa gustan. también en las orquídeas, cuando Sí, son muy parecidas las del cultivo. Pero en esta le erré un montón de veces con el tenerlas en sustrato. Corteza de pino, entonces. Gruesa. Y no le rieguen las raíces. Y es más, tampoco le riegues tanto al centro porque se bancan bastante la sequía. Sí, se bancan bastante. Es preferible no regar tanto que regar demasiado. Porque si regas demasiado, siempre todas las audiencias que tuve se me murieron por exceso de riego. Porque solamente regaba el centro. Y eso chorreaba algo y llegaba al sustrato que era aireado. Entonces, ahí estas son distintas. Hay que darle cuidado distinto. Como epífitas no van a regar y te van a durar. Van a crecer más lento, podés fertilizarla. Pero lo ideal es que tengan una. Eso es todo, para empiezas. Y llegamos al último grupo. Sí, qué hermoso. Nativas, las dos. Esta es una tilancia. Crece, no sé, 1000 metros de altura estaba. Altísimo. No sé el nombre porque no la pude identificar, la busqué por un montón de lugares y no la pude encontrar. Este tipo de plantas, las bromelias tipo tilancia de hojas blancas, justamente tienen hojas blancas para poder reflejar la luz del sol y poder absorber algo del vapor o del aire, de la humedad ambiental, y la pueden absorber por los tricomas. Soportan mucho más la iluminación justamente debido a que tienen este sistema para poder reflejarlo. No van en maceta, error gigante, si la ponen en maceta se muere. Agradecen la fertilización, crecen muy lento, o sea, no va a venir una planta gigante, no, porque son chiquitas de por sí. Y no regar tanto, porque también se pueden podrir. Llegamos acá, otro tipo de tilancia. Fíjense que estas son tilancias pero de hojas verdes, y esta es la que está allá arriba, la tilancia australis. Fíjense que es re gigante y produce una inflorescencia, no sé qué, debe tener 1,5 metros, muy grande, muy lenta de crecer. Yo lo que tengo que hacer en este caso es protegerlas del sol. Las vi este año en las yungas en Jujuy, crecen ahí. Es una de las únicas bromelias lindas y grandes que tenemos en Argentina y hay que aprovecharla y verla, buscarla, sacarle fotos como esta. Y quise acercarme un poquito, pero, o sea, acá abajo había precipicio, o sea, entonces es re difícil de poder fotografiar y tener contacto con las bromelias justamente porque viven muy alto, muy alto, muy alto. Hay que entonces regarlas frecuentemente porque vienen de la yunga llueve un montón y más que nada en periodo de verano. Crece mejor como epífitas. La semana pasada revisé la que tengo en casa, estaba chiquitita y el año pasado se le cayó algo encima, no me acuerdo qué, y se dañó un poco. Entonces estaba ahí pobre luchando por su vida y la tenía en maceta, y cuando voy a ver qué pasa que no estaba creciendo tenía 2 raíces locas, pobrecita, así que te vas a un árbol, la tella. Y sí, porque crece mejor como epífita. Ya está, dejo de renegar. Me olvido de una planta que se maneje como quiere. Y sí, después voy a la riego,
No vamos a estar atrás todo el tiempo, viste que uno las mima más y crece menos. No, ya está, ahora arreglate, ya está. Y bueno, y después estas son de muy lento crecimiento, así que tengamos cuidado con las tiradas. Y sí, podemos fertilizarlas tranquilamente, que no van a tener problemas, porque ya son verdes, van a ser más verdes, ya está. No tienen colores lindos en las hojas, las cultivamos más que nada por las floraciones a las tirantes. Bueno, y llegamos a la última, que acá están las diquias. Estas son las diquias. Están en todos lados. Bueno, esta no tanto porque esta es una especie de... Esta casi. Esta es de Córdoba. Se llama Puya espaldácea. Sí. La Puya espaldácea, fíjense lo linda que es, tiene una floración muy linda. Fíjense, esta es un color medio jade. Conseguí un par de semillitas de hecho y empecé a hacer algunas de estas plantitas que te encontré ahí dando vuelta por eso. Pero en Argentina tenemos un montón de especies de puyas que no son cultivables, no las están cultivando nadie, con flores grandosas así, anchas así, hermosas. Otro día podríamos hacer alguna charla sobre bromelias argentinas, pues tenemos para hablar un montón. Ahora solamente hablamos de generalidades de cultivo. Son plantas que les gusta mucho la radiación solar, también les gusta estar en maceta o en tierra directa y son de crecimiento lento. Pero fíjense lo agresivas que pueden ser con estos abicornos. En Córdoba hay un montón de estas especies y en Santa Fe también hay diquias santafesinas que están en el monte. No me acuerdo el nombre, pero es una bien espinuda. ¿Sí? De color verde. Sí, como... Así verde. Sí, creo que la florcita es amarilla, sí. Pero y en Córdoba hay otras muy lindas, blancas, en La Rioja hay otras especies de diquias y tenés que ir investigando y hay muchísima variedad que tenemos en Argentina y no le estamos dando bola porque siempre nos concentramos en las lindas y hay feas que son Todas son lindas. Todas son lindas. ¿Esa tiene mucha espina? La puya sí, es como que se van curvando un poquitito y ahí tiene un montón de espinitas que son bastante afiladas. Pero bueno, tenemos que darle una oportunidad porque fíjate en Córdoba con los incendios que todos los años pasan. Esto es buena. Si lo cierro todo, yuyito, pasto seco, olvídate, tiene un fueguito, se prende un fuego. Y te perdiste la planta. Entonces, démosle un poco más de bola a las puyas porque son plantas nuestras y nadie le está dando bolilla. Ayer, el otro día estuve buscando un artículo científico y encontré varias especies de puyas, no tenía ni idea que existían y hay plantas muy lindas de puyas. Son de gran tamaño. Muy grandes. Claro. De hecho, hay una de las bromelias más grandes que existen, es una puya que se llama Puya Raimondi y vive en Perú. Tiene 100 años y florece. Bueno. Claro, es un poco lejos de crecer. Bueno, pero dejamos el legado para nuestros nietos, qué sé yo. Pero sí, son de lento crecimiento. Como viven en los Andes, las condiciones ambientales son recontra agresivas, digamos. Mucha radiación solar, mucho viento, frío, calor, todo se tiene que bancar. Y bueno, por eso evolucionaron en esta zona, digamos. ¿Sí? Bueno, y creo que llegamos al final. Hermoso. Sí, dale. Porque los que se quedaron al final pueden jugar por la Alchumea. Y los que no, chao. Y los que llegaron último no. No sé, fíjate. Los que llegaron último tienen que responderte. A ver, dígame. Bueno, poner un guantecito. Hay gente que usa la media. Yo las toco con los guantes de jardinería, no hay problema. Hay que ponerlas en un lugar donde no las toquetees mucho, que no te molestando. No, tengo una de un picón que no sé cuál es, porque no la identifico, pero las hojas bien largas, muy finas, y la punta bien puntuda. Es la única que me da, porque la tengo que podar por ahí cerca, no porque la tenga que ir a tocar, pero la rozo como... Ahí en el Instagram que tenés, ¿hay algunas bromelias identificadas como para que nosotros podamos identificar las que tenemos en casa? Todas. ¿Están todas identificadas? Todas, sí.
En los videos de YouTube que hago, hay algunos videos específicos de iluminación, videos específicos de agua, videos específicos de un montón de cosas. Ahí hay muchas imágenes con nombre y apellido de las personas. Claro, que a mí lo que me falta es eso, identificar que tengo, no tengo identificado. Sí, circula mucho híbrido igual en Argentina. Eso, hay muchas bromelias híbridos que están como una vara y arriba las flores están como todas muy amontonadas, como Sí. tipo, no ¿Las es un Guzmania no son esas? no, Guzmania no. Sí, hay muchos híbridos que han sido mejorados, no por ser híbridos son de menos calidad, no, también. Porque a veces las especies son muy salvajes y al hacer estos cruzamientos que se pueden lograr mejores especies con mayor tamaño, menos espina, más coloración. De hecho, lo que se busca es eso. Lo que se busca generalmente es que las plantas estén abigarradas, digamos, que tengan la varigación, Ajá. viste, que tengan algunas líneas blancas. Sí. Eso es una característica que buscan muchos de los cultivadores de bromelia. Bueno, que se esmeren en sacarle las espinas, querido. Porque No, pobrecita, perdés la oportunidad. Las candelabros son hermosas. Ah, sí, la Nergelia, ¿cómo se llama? Fireball. Sí, Sí, bueno, tiene un poco de sí, no pasa nada. Y después, por última, si no te gustan las espinas, puedes cultivar las friesias. Como ya te tiré los tips para cultivar friesias. sí, Llega un poquito bien y una semana ya de vuelta. Ay, ahora con lo que yo traje acá una briesa amarilla, ¿Una qué? una briesa de flor amarilla. Ajá. Pero chiquita así es la flor. Ah, ¿ya lo vio? Sí, y la hoja es toda así como rayadita, transversal. Mira. Buscala. No la vi. No, pero yo la tengo en tierra. La tenía en tierra, ahora con lo que voy ya. ¡No! Aunque tiene flor, ¿le puedo cambiar el No. Yo el otro día salvé una de la basura. Ah, yo sí. Mi No, marido no las toques cuando tienen flor porque está todo el foco energético está ahí. Acá una pregunta. ¿Te escuchas? Sí. El carbón que utilizaban de su carbón, el carbón común del asado, Sí. es especial. Sí, no, lo pongo remojo, le quito el porquillo que tiene y lo desactivo. Lo corto un poquito y ya está. Ah, tiene tratamiento. Sí, se mojamos nomás. De igual forma, si vos lo ponés así cuando la alegría la mojás. Lili, ¿querés que te ayude? Sí, pregúnteme si todo el mundo me pregunta. Chantilly, tengo una, pero tengo una. Son muy lentos, pero yo estoy estudiando el tema de la Franco, Franco. una consulta. Dime. Nosotros que cultivamos orquídeas y todo, cuando repoteamos, o sea, cuando sacamos el sustrato, me recomendaron que use eso para las bromelias. ¿Es aconsejable o no? O sea, el sustrato viejo. Sí. Porque está acidificado, en realidad sería. Tiene un poco de No, porque tiene no pasa piedra, nada. tiene corteza, tiene musgo y bueno. Pasa lo que las tampoco- bromelias son caballitos de batalla. Ellas se adaptan a cualquier lado. Se caen del árbol y crecen en el suelo. No tiene problema, no tiene problema. Vos la ponés directamente sin tierra, si yo quiero ponerla acá, crece. La pongo acá, crece. La pongo en tierra, como esto, que esto tiene tierra. No, el sustrato que tiene tierra y crece. La ponés en turba, crece. La ponés en cualquier lugar y crece. En piedrita crece también. Son muy duras. Vamos, Franco. Ah, pará, porque justo saqué yo de acá. No, me salió para. 944. Acá me pasaron la información para la cucaracha, me quiero que te gustan las bromelias, así que te la doy. Ah, sí, me avisaron. Pasá, que te la dan. Llévala nomás. Fotito. ¿Cuál es la que se lleva? Esa me la compré yo porque ya